nos acompaña el ingeniero Fernando Arroyo y el tema a tratar es sobre la relación humano-animal de compañía. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Arroyo Avilés. Yo dirijo un grupo de consultoría en proyectos de protección animal que se llama Terra Animal. He trabajado justamente en el entendimiento de la relación entre humanos y animales desde hace aproximadamente 13 años posiblemente. Y bueno, hemos tenido la suerte de trabajar tanto en el sector público, la empresa privada, con asociaciones de protección, tanto con animales de fauna urbana como animales de fauna silvestre. Vamos a empezar con la entrevista. Primera pregunta, ¿a qué considera usted un animal de compañía y una mascota? Bueno, son términos relativamente similares. El término de animal de compañía se utiliza actualmente como para distinguir dentro del animal una categoría un poco más, podríamos decir, no degradante. Es decir, mascota, si es que nos ceñimos al término, de acuerdo a la definición del diccionario, dice animal de compañía o talismán. Es decir, antes se utilizaban las mascotas con fines, inclusive en el medievo, por ejemplo, se consideraba que eran animales para brujería. O animales, por otro lado, en la época victoriana se consideraba que las mascotas eran de buena suerte, ¿no? Entonces, depende de la percepción que las personas le den. Pero actualmente se utiliza animal de compañía como un término un poco más técnico, ensalzando también la naturaleza del animal, no como un simple objeto. Sin embargo, son en realidad términos similares porque se refieren a animales domésticos que son utilizados para el acompañamiento, normalmente perros y gatos. En ocasiones puede haber conejos también, hay gente que tiene como mascotas gallinas, pero tradicionalmente son estas dos especies, ¿no? Perros y gatos. Sí, entonces vendría a ser esto, como decir, una mascota de asistencia, porque también encontramos un término que existen las mascotas de asistencia. Claro, bueno, los animales que hacen compañía, pero a su vez asistencia, son como más especializados, especialmente perros, ¿no? Perros que son entrenados, por ejemplo, para ayudar a personas no videntes, perros que ayudan a personas con problemas motrices, discapacidades, inclusive animalitos que ayudan a las terapias, ¿no? A terapias con problemas, personas con problemas de salud mental. Entonces, en esa categoría caen animales más bien ya entrenados para el efecto. Ya. ¿Y usted qué cree, a qué grupo de personas cree que dan mayor beneficio a estos animales de compañía? Bueno, yo creo que por su nombre mismo, hay muchas personas para las cuales su animal es su sostén emocional ahora. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en situaciones de desastre, cuando hay incendios, inundaciones, cuando hay algún tipo de tragedia, las personas buscan ayuda y apoyo en sus animales. Por ejemplo, hay gente que se niega a abandonar su casa en una inundación si no es con su perro, si no es con su gato o algún otro animal que le hace compañía. Entonces los vínculos afectivos que muchas personas en el entorno urbano sobre todo están desarrollando con los animales responden a necesidades emocionales. A la vez que tenemos cada vez una sociedad humana cada vez como más distante, muchas personas se aferran, como les digo, a los animales, ¿no? Entonces posiblemente el beneficio que se puede decir sería más bien justamente el apoyo, el sostén emocional, que digo yo. Y en el caso de personas que presenten alguna enfermedad o algún trastorno, como son niños con síndrome de Down o personas que se encuentran en silla de ruedas, incluso en diabéticos, o sea que estos animalitos pueden ayudar. ¿Usted qué opina? Lo que pasa es que el animal tiene un efecto relajante, es decir, cuando la persona gusta de un animal, el simple hecho de acariciarlo, y nos pasa creo a casi a todas las personas que tenemos un perrito, un gato o un animal con el que compartimos, el simple hecho de que se ponga sobre nuestras piernas, que le podamos acariciar, genera ya un efecto relajante, ¿no? Estoy seguro que secreta las hormonas relacionadas con la relajación, con la felicidad. Y ese estado emocional de relajación y felicidad es lo que permite, y ustedes saben, mejora también las condiciones del cuerpo para recuperarse de las enfermedades. Así que ese efecto terapéutico que tienen los animales de compañía obviamente se visibiliza en un mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones de las personas que tienen alguna enfermedad o algún trastorno, algún síndrome. Claro. ¿Y conoce acerca del entrenamiento que se les brinda a estos animalitos? Porque es un entrenamiento
entrenamiento especial que deben tener Sí. ellos, ¿verdad? ¿Cómo Sí. se acerca de eso? Es un entrenamiento, sí, hemos tenido la posibilidad de conocer a las personas que los entrenan y ver el trabajo. Por ejemplo, yo estuve e hice un reportaje sobre los perritos de canoterapia, que se llama, terapia con perritos, eh, que beneficiaban a los niños de Solca, niños pacientes oncológicos. Los niños se relajaban mucho en la presencia de los animales y la quimioterapia que recibían, ellos pues lo recibían con menos estrés y todo. La preparación de estos perros sí es especial porque son perritos que necesitan ser muy pacientes, necesitan ser muy tranquilos, no pueden ser perros alocados que estén en un hospital de arriba para abajo. Son animalitos que entienden que necesitan estar relajados, que necesitan brindarle relajación a las otras personas. Entonces son entrenamientos que se lo hacen y esa persona, la entrenadora, me decía desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces la perrita que va a tener a estos nuevos perros que van a ser destinados para esa ayuda, es claro, una perrita que tiene un embarazo sumamente tranquilo, que tiene masajes de su barriga desde cuando está preñada, que los cachorros, que ella pare en un ambiente tranquilo, que los cachorros nacen bien, ambiente controlado, es decir, desde el inicio son animales de por sí muy tranquilos, con una buena llegada al mundo, porque lo que tienen que hacer es ayudar a otras personas. Consideramos que los animales, al no ser seres racionales, no tienen un estatus moral, por lo que no se tiene una obligación con ellos. Pero al mencionar todas estas aportaciones que nos dan día a día, ¿usted piensa que el ser tiene una obligación a brindar respeto o una atención a ellos? Bueno, las discusiones éticas al respecto son de hace muchísimos años, ¿no? Desde los mismos cuestionamientos de la escuela griega, cuando Aristóteles o Pitágoras ya se cuestionaban cuál era la relación con los animales y cuál era el deber moral de la sociedad humana para con ellos. Entonces, el asunto es el siguiente. Incluso entra en discusión el tema de la racionalidad, porque por ejemplo con grandes primates, los estudios que se han hecho y los seguimientos que se han hecho a individuos, inclusive a grupos enteros, demuestran que orangutanes, por ejemplo, gorilas o chimpancés, tienen una estructura social muy similar a la humana y de hecho pueden proyectarse hacia un futuro. Hay algunos estudios con orangutanes donde a través de señales, o sea, señales, gestos, o sea, un lenguaje que se ha desarrollado para el efecto, los orangutanes han demostrado que tienen intenciones en el día, por ejemplo, que quieren comer ahora y después quieren irse, por ejemplo, a subir a un árbol. Y lo hacen de esa manera. Es decir, existe un grado de racionalidad. Sin embargo, por supuesto, dista de la que nosotros los seres humanos tenemos. Sin embargo, esa no es realmente la discusión. El autor Jeremy Bentham, a finales de los años 1800, planteó una que es de las máximas de la protección animal. Él decía, ¿realmente importa si es que ellos son inteligentes? ¿Importa si son racionales? ¿O importa si es que pueden sentir? Y realmente la base moral de la protección de los animales y la consideración para los animales es que los animales sienten, disponen de un sistema nervioso similar al nuestro, ¿no? Si no es idéntico en muchos mamíferos, sistema nervioso central y periférico, pueden percibir el mundo a través de sus sentidos, gusto, vista, tacto, olfato, y con ello pueden interpretar lo que les rodea, pueden tomar decisiones al respecto. Un perro puede decidir si se va con esta persona o si se va con otra. Un ave puede decidir si se posa en esta rama o no. Es decir, tienen una dimensión emocional. Son capaces de percibir el mundo y son capaces de tomar decisiones al respecto. Esas características en los animales, que pueden ser reptiles, aves, mamíferos, peces, ya les entrega y les otorga una consideración que es la que estamos viviendo en los tiempos actuales. La consideración moral de no infligir sufrimiento a los animales sabiendo que sienten, dejando de un lado la discusión si son inteligentes o no, si son racionales o no. Lo importante es que sienten, y si sienten nosotros podemos extrapolar nuestros propios sentimientos y saber lo que significa sufrir, tener hambre, tener miedo, ser golpeado, etc. Ahí es donde entra la discusión moral y la inclusión moral en nuestra sociedad humana de los animales, sobre todo aquellos con los que convivimos muy cerca, ¿no? Sí, gracias. Entonces, ¿a qué atribuye usted que el humanizar a los animales de compañía tal vez podría estar dado por una carencia de afectividad o un aumento de soledad de las personas?
Creo que pueden ser muchos factores. De todas maneras, la definición de humanizar un animal sería entregarle atributos humanos para que sean replicados por este, u observar o colocar sobre los animales situaciones y condiciones humanas. Ahora, ¿cuál es el problema en eso? El problema que puede haber en eso es que justamente estamos interfiriendo en la, yo diría, en la animalidad de ese ser, permitirle ser animal. Por ejemplo, que un perro pueda olfatear el trasero de otro perro. Bueno, no el trasero como tal, sino las glándulas que secretan los olores identificatorios en cada individuo. Para muchas personas dicen, claro, es que es asqueroso, porque claro, los humanos no andamos haciendo eso, digamos así, entre nosotros. Pero para los perros es muy normal, esas señales doloríferas son aquellas que denotan del otro individuo su estado de salud, su condición, qué sé yo, en las hembras si están en celo, etc. Entonces para ellos es muy normal. Si restringimos esos comportamientos, o que un gato trepe a un árbol, por ejemplo, o que una gallina puede extender sus alas, ¿no es cierto? Estamos coartando una necesidad de comportamiento básico de esos animales y les estamos tratando de colocar en posiciones que son meramente humanas. A veces decimos, mira cómo se sonríe el perro, pero la sonrisa es absolutamente humana. De hecho, los animales, como los perros, por ejemplo, tienen un lenguaje facial, una comunicación facial súper amplia. Entonces a veces muestran los dientes de una manera, otras veces muestran de otra, pero para ellos no es de entendimiento sonreír. O sea, el sonreír es una característica. O dicen, mira cómo abraza. En realidad, en los perros, en los gatos, no existe el abrazo como tal, porque además su fisonomía, su anatomía no da para hacer esto. Da para, más bien, por ejemplo, acicalarse contra otro, da para lamerse entre ellos. Los humanos estamos lamiendo entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tenemos nuestra animalidad, inclusive el ser humano como mamífero que es, como animal que es. Cada uno tenemos nuestra animalidad. Y eso yo creo que es lo que se debe respetar. Cuando coartamos esas posibilidades en los animales, cuando tratamos de humanizarlos y darles características humanas, creo que sí estamos contraveniendo primero sus necesidades y por ende podríamos estar incurriendo en temas de maltrato, ¿no? Por acción o omisión. Claro, abarcando todo esto, en los seres humanos podríamos tener ciertas consecuencias al entregar un exceso de cariño o afectación hacia estos animales. Yo no sé si el exceso de cariño sea malo. ¿No? Tal vez, por ejemplo, al morir este animal, o sea, ¿qué consecuencias trae a la persona haber entregado tanto tiempo con esto? Difícil decirlo, creo que depende mucho de la misma persona, ¿no? Es decir, si comenzamos entendiendo de que la vida es finita, que en un momento todos morimos, animales, plantas o personas, que hay un tiempo de luto, por supuesto, y todo eso, creo que en la medida en la que estemos claros de eso, tal vez podemos superar, entre comillas superar, es decir, podemos avanzar en nuestra vida, ¿no? Pasa lo mismo con las personas. Tal vez lo malo sería emocionalmente colocar todo nuestro ser y toda nuestra condición como personas sobre un solo individuo, no importa que sea animal o persona, porque al momento que ese animal o persona ya no está, pues es como que se nos acaba el mundo, ¿no? Sí, entonces, más bien dicho, yo no hablaría de un exceso de cariño, pero yo diría un justo equilibrio en las emociones propias de nuestras como persona, inclusive en las emociones o en la dependencia que estamos creando sobre los animales. Eso sí sería un tema de discusión. Es decir, éticamente hablando, siguiendo un principio de no hacerles un mal a los animales, deberíamos también permitirles que tengan sus libertades. A veces queremos que estén solo con nosotros y que el gato esté aquí porque yo quiero acariciarle. Pero el gato puede decir, sabes que ya me harté, me voy. O el perro también puede decir, ya me cansé. Entonces, debemos respetar también esas decisiones que los animales en su tal vez pequeña racionalidad, digamos, o pequeña inteligencia, pero que existe, lo que ellos están manifestando, ¿no? Sí. Y como les digo, satisfacer sus necesidades y sus deseos también. Un punto a tratar también es sobre, a pesar de las aportaciones, beneficios que estos animalitos nos brindan, ¿por qué se da el maltrato? ¿Por qué se ve el abandono a diario de estos? Tiene muchísimas causas, muchísimas. Yo pienso que hay personas que, como ocurre también con los humanos, maltratan por, no sé si maldad tal vez la palabra, maltratan realmente intencionalmente, ¿no?
hacen daño, infligen daño intencionalmente. Hay personas que desconocen lo que es un buen trato, un buen cuidado a un perro, a un gato o a cualquier otro animal y digamos por omisión están causando maltratos. Hay gente que dice, no, yo creo que come una vez, qué sé yo, el perro come una vez a la semana. Pues lo que creen. Exagero posiblemente, pero hay personas que son así, ¿no? O no, el caballo no necesita descansar, no necesita doblar sus patas, el caballo siempre está de pie. Es porque no conocemos la fisonomía, la fisiología del animal y no entendemos sus necesidades, ¿no? El maltrato se puede dar por acción o omisión, por desinformación, por maldad, intencionalmente, pero también hemos visto necesidades muy fuertes, ¿no? Hay personas en sectores muy pobres o en sectores rurales, por ejemplo, que en realidad sus perritas paren cada 6 meses y a veces tienen 10, 12, 15 o 20. En su necesidad o en su urgencia y por sus condiciones culturales, económicas, todo, esas personas no encuentran otra forma o bien matarles, ¿no? A los cachorros desde pequeños por diversos métodos, a veces muy crueles, o abandonarlas. O sea, yo no justifico esa acción de ninguna forma. Sin embargo, podría comprenderse cuando hay una sobrepoblación tan grande de perros y gatos que hay personas que desesperadas lo único que dicen es, bueno, me deshago, ¿no? Entonces, el maltrato es multifactorial. Hay un tema social, económico, cultural, educacional. Una vez establecidas las definiciones sobre los animales de compañía y los animales domésticos, acerquémonos un punto más a los derechos que tenemos con estos animales de compañía. Entonces, ¿usted conoce cuáles son los derechos que tienen ellos para nosotros los humanos saber y respetarlos? A ver, la teoría de los derechos de los animales es un proceso en constante construcción, igual que los derechos humanos. Es decir, humanos hemos existido durante miles de años, pero por ejemplo, hace pocos cientos de años, en el mundo occidental, digamos, la hembra humana tuvo recién derecho a votar. Es decir, la sociedad humana ha ido construyendo derechos para sus congéneres, ¿no es cierto? Al principio los negros o los indígenas no tenían derechos. En la Europa del cristianismo y el islamismo, mutuamente no había derechos, o sea, no había derechos para los musulmanes, no había derechos para los cristianos. Es decir, los derechos es en realidad una construcción social, ¿ya? Y desde ese punto de vista, la construcción de los derechos de los animales como tal, tanto como un componente filosófico, moral, pero también jurídico, es una construcción reciente. ¿A qué me refiero? Siempre ha habido personas afines a los animales, pero tal vez no había una normativa legal. Entonces, por más que yo quería o amaba esta gallina o este cerdo, lo que sea, no había una protección de derechos como tal al respecto. En la sociedad moderna, para finales de los años 1800, en Inglaterra comienzan a regirse, a sancionarse las normativas al respecto. Entonces, lo primero que se comienza a regular es el faenamiento, por ejemplo. Antes había faenamiento en las calles de la ciudad. Entonces se mataban vacas, cerdos, caballos, corderos, etcétera, en las calles. Después se comenzó a regular, después hubo establecimientos para el efecto, es decir, ya había un derecho de salud pública en este caso, de que los animales no se faenen allí. Y así se han ido construyendo muchos. Básicamente, actualmente lo que se habla en los idearios de derechos de animales es que los animales tienen derecho a la existencia per se y que no están al servicio de los humanos. Esa es posiblemente el ala más radical, llamémoslo así, de la protección de los animales. El derecho del animal de no ser considerado propiedad, de no ser utilizado para alimentación, no ser utilizado para vestimenta, no ser utilizado en entretenimiento, ¿no? Es decir, que no exista ningún uso de animales porque los animales tienen un derecho de existencia per se y no están sometidos a los humanos. Esa es como la parte más radical del ideario de los derechos de los animales. Pero en la práctica lo que existe actualmente, y todas las normativas mundiales apuntan a eso, es que los animales tienen derecho al bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque pueden estar subyugados al humano y se los puede usar como vestimenta, como alimentación, como entretenimiento o para el trabajo,
lo que sí se debe garantizar en cualquier especie animal, en cualquier individuo animal, se debe garantizar ciertos estados. Estos estados se resumen en 5 principios que se llaman las 5 libertades del bienestar animal. El animal, para estar en completo estado de bienestar, debe vivir de manera permanente libre de hambre y sed, libre de dolor, enfermedad, libre de miedo, angustia, libre de incomodidad y libre para manifestar un comportamiento natural. Entonces, eso es lo que jurídicamente estamos obligados a proveer a los animales. Y como te digo, en la construcción de estos derechos seguramente se llegue a algún momento a decidir que en efecto los animales no son propiedad, no debemos subyugarlos, ni vestirlos, ni comerlos por su carácter intrínseco emocional y su deseo de vivir, ¿no? Ya. Bueno, hablando de aquí de las ordenanzas que protegen a los animales, aquí en Quito está establecida la ordenanza municipal 48. ¿Qué piensa usted al respecto de esta? Porque esta nos habla de los animales de compañía, de los criaderos y de eso. O sea, ¿cuál sería su opinión Sí, sobre eso? la ordenanza de fauna urbana básicamente regula la tenencia de animales de compañía, perros y gatos. Y también establece los lineamientos para el control de animales que pueden caer en situación de plaga, como son roedores y aves como palomas, tórtolas. Menciona también animales de consumo, pero la única consideración que hace es que cualquier animal de consumo debe regirse a la normativa de la autoridad nacional, que es en este caso el MAGAB, el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Pesca. Bueno, la normativa 48 es bastante clara, ¿no? Y es un instrumento que es bastante utilizado aquí en el distrito. Establece obligaciones de los tutores, llamamos nosotros, no propietarios, justamente para que no caigan en el tema de objeto de propiedad. Los tutores de los animales tienen obligaciones, tienen prohibiciones. Se habla sobre la competencia del municipio para la regulación, ¿no? Y para el control de estos animales. Y yo creo que sí es una normativa bastante útil. Obviamente tiene falencias, pero ha sido, o sea, un referente en el país, y en realidad hemos trabajado en base a la ordenanza para la protección de los perros y gatos sobre todo. Ya. Vamos a tener que en el Código Orgánico Ambiental tenemos la sección 3, la cual nos habla frente al maltrato animal. O sea, hay sanciones establecidas que dice que les van si son leves o graves. O sea, ¿usted considera o está de acuerdo con estas sanciones establecidas? O sea, lastimosamente el régimen sancionatorio es necesario. Es necesario porque hay cosas que el ser humano lastimosamente no entiende, llevémoslo así por las buenas, ¿no? Y entonces, con la finalidad también de prevenir que haya una persona que inclusive puede sufrir de alguna psicopatía, alguna cuestión así, sigue infligiendo daños a animales o personas, entonces existen estas sanciones, que además del Código Orgánico Integral Penal lo recoge con hasta 7 días de cárcel por la muerte de animales de compañía. Bueno, el Código Orgánico Ambiental se discutió a finales del año 2016, entró en vigencia en este año, en abril de 2018 ya. Y básicamente es un código muy amplio respecto al ambiente como tal. Hay un título exclusivamente de animales de compañía, se reitera mucho en los derechos de la naturaleza y eso. Entonces, las sanciones leves, graves, muy graves, era necesario tipificar, ¿no? Ahora, el otro tema va a ser qué autoridades y qué funcionarios van a tener la capacidad de ejecutar esas sanciones, porque a veces las sanciones están muy bien establecidas y todo, pero hay poca capacidad operativa. O hay 2, 3 inspectores para atender 500, 600, 1000 denuncias al mes. Entonces, esa es la otra parte. O sea, hasta qué punto se va a volver efectivo. Ojalá se pueda ejecutar, ¿no? Ya, muchas gracias por la entrevista.